Ya en Colombia. 9-7 y el presidente Gustavo Petro sigue en su gira por Medio Oriente. Se fue el pasado lunes, recordemos, Valentina ha estado estos días en Arabia Saudita, en Riad, y también tiene previsto viajar a El Cairo, en Egipto, Sí. y viajar a Doha, Qatar. Y está previsto que regrese, según el decreto que firmó la Presidencia de la República, que publicó la Presidencia, el 4 de noviembre, es decir, el próximo martes. Es decir, que va a coincidir entonces con la selección Colombia Sub-17, que también se va a enfrentar a iniciar torneo en Qatar. Esperamos a ver, porque recordemos que en medio de este viaje el presidente habló de la selección y aseguró que iba a pelear por la Copa del Mundo en Estados Unidos. Ah, sí, porque estuvo en un evento Sí, donde señor. estuvo Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Y allí opinó el presidente, que dijo que había un gen ganador y que de seguro la selección colombiana de mayores iba a pelear ese triunfo en la Copa del Mundo en Estados Unidos, y pues posiblemente coincida entonces con esta otra selección, la de la Sub-17. Pues vamos a ver cómo nos va en el Mundial. De momento le traigo una historia, porque ayer empezamos a contarla con lo que pudo averiguar Caterina Ávila, Sí. nuestra compañera que muy juiciosamente siempre está ahí pegada al presidente Petro y a todo lo que ocurre en la Casa de Nariño. Sí, señor. Pero ya es el mismo presidente Gustavo Petro el que cuenta qué fue lo que pasó. Termina confirmando por partes, Sí, por trinos, y termina confirmando que sí tuvo un problema efectivamente en esta, digamos, Sí. traslado hacia Medio Oriente. la razón: la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista OFAC, lista Clinton, como la conocemos también, que se dio el pasado viernes. Esto tiene como objetivo principal que usted, si entra a esta lista, una persona que entra a esta lista, no puede sobre todo hacer transacciones con empresas o con personas estadounidenses. ¿Qué pasa? Y que es uno de los problemas que están teniendo ahora, y que lo contaba también Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio esta mañana. Y es que su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito, son de franquicias que la gran mayoría, si no todas, son estadounidenses. Exactamente. Visa, Mastercard, American Express, Diners, y si no son estadounidenses, igual están todos conectados al sistema financiero internacional. Sí, y tienen unos compromisos, digamos, de obligatorio cumplimiento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que era lo que contaba Ricardo Ospina esta mañana, que están teniendo un dolor de cabeza, por ejemplo, con cómo le van a pagar el sueldo al presidente. Están viéndose a través del Banco Agrario, si va a tocar en efectivo, porque los bancos en Colombia pues cumplen la normativa internacional y tienen que bloquear los activos, como ya le pasó también, y lo contaba en entrevista en Mañanas Blue, el ministro del Interior, Armando Benedetti. Y tienen que hacerlo sí o sí, porque están conectados por un sistema que incluso es de origen estadounidense, que revisa y activa cualquier, digamos, alerta cuando se hace cualquier tipo de transacción, incluso solamente consulta con los registros de las personas que están incluidos en esa lista. Es decir, es algo muy automático, y por eso las empresas y los bancos siempre están, digamos, muy prevenidos de hacer esa verificación previa para evitar posiblemente sanciones a nivel internacional. Y esto es algo casi que automático. Cuando Estados Unidos incluye a alguien en esta lista, pues se le bloquean sus activos en Estados Unidos, que en el caso del presidente Petro y del ministro del Interior dicen que no hay ninguno, pero tiene como coletazo pues que usted, incluso en países extranjeros, no en Estados Unidos, termina con las cuentas bloqueadas. Pero Sí. hay un coletazo adicional que les empezamos a contar ayer, que tiene que ver con el avión presidencial. ¿Qué pasó? Que el presidente Gustavo Petro, cuando fue a emprender esta gira hacia Medio Oriente, el avión presidencial, porque esto siempre ha pasado, siempre debe hacer una escala Sí. técnica, porque la autonomía del avión no da para que usted haga un vuelo directo, no sé, a China, a Japón, o en Sí, este caso a Arabia Saudita. por la extensión del vuelo, Porque es un exactamente. vuelo muy largo. Entonces, normalmente usted tiene que hacer una parada. Paradas que ya se han hecho en algunos casos en Cabo Verde, por ejemplo. Puede usted parar en Europa, puede usted buscar un punto medio donde usted para, hace una escala técnica y pone en combustible al avión. Lo que cuenta el presidente Gustavo Petro, porque ya esto lo confirma el propio mandatario, es que tuvieron problemas para hacer esa escala técnica en Cabo Verde. Ok. Dice el presidente Petro en un trino: la humillación no la pusieron en el aeropuerto de Madrid. No digan más mentiras. Fue la empresa norteamericana con la que la Fuerza Aérea Colombiana contrató toda su gasolina fuera del país, cosa que nunca debió ocurrir, y el lugar fue Cabo Verde en el África. España me ayudó, al contrario.
Y por eso es que en otras de sus publicaciones el presidente le agradece al Reino de España por ayudarlo a terminar su traslado. Digamos, cuando comienzan a surgir las primeras informaciones del problema por el tema de la entrega de gasolina, el presidente lo que hace es agradecer, sin mencionar el tema todavía, directamente al Reino de España, porque dice él fue el que le garantizó terminar el traslado hacia Medio Oriente. Fue la empresa norteamericana con la que la FAC contrató toda su gasolina fuera del país, cosa que nunca debió ocurrir, y el lugar fue Cabo Verde en el África. Menos mal pone la empresa gringa la humillación porque se romperá el contrato con ella. El mundo sabe que me persigue Trump porque me opuse al genocidio en Gaza y al crimen en el Caribe, y no porque llevaba cocaína o porque tenía sobrina y cuñada mafiosa o tío o porque estaban en el cartel de Pablo Escobar con papá de amigo de los Ochoa y cosas de esas. Es el mensaje que termina poniendo el presidente en su cuenta de Twitter y que entonces ya nos da una idea, Valentina, de realmente qué fue lo que pasó, porque efectivamente salen de Bogotá, el avión presidencial hizo una escala técnica en Madrid, en la base aérea de Torrejón, y ahí sí ya continuó su trayecto hacia Riad, Arabia Saudita. Y ahí, digamos, lo que se comienza a evidenciar, lo decía usted, Lucas, este tipo de colectazos que, si bien en este caso la Fuerza Aérea Colombiana no está reseñada o incluida o investigada por la lista OFAC, por la lista Clinton, lo que pasa es que es una consecuencia de ser el mandatario, el principal comandante de la fuerza pública de nuestro país. Y esto se da porque la empresa, y lo dice el mismo presidente, es una empresa estadounidense. Sí. Entonces volvemos al punto inicial que yo le estaba diciendo. Las empresas estadounidenses no pueden tener contratos, no pueden hacer negocios, no pueden tener transacciones con alguien que esté incluido en la lista OFAC. Y lo otro que pasa es que hay varias de estas empresas que suministran combustible para aviones, pues que son estadounidenses, que son norteamericanas. Ya dijo el presidente Petro, vamos a suspender el contrato con esta, que no sabemos cuál es, y que fue la que contrató la Fuerza Aérea para toda la gasolina fuera de Colombia. Fuera de Colombia. Ahora, muy posiblemente esta contratación, pues porque era un viaje que ya estaba previsto, se haya hecho antes de la inclusión oficial de la lista Clinton, antes, digamos, de la notificación por parte del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Ahora, luego la empresa, al notificar y actualizar su información, pues le dice lo que le habíamos contratado o lo que habíamos asegurado no se lo podemos entregar por esta actualización del gobierno de Estados Unidos. En todo caso, entonces ya se unen las piezas, es el mismo presidente el que confirma cómo fue que pasó todo, porque en algún momento parecía que no lo habían dejado tanquear en el aeropuerto de Barajas de Madrid. Sí. Dice el presidente, no, esto no fue así, por el contrario, es el gobierno español el que me permite hacer la escala y gracias, ponía un trino ayer, agradezco la ayuda del Reino de España para poder llegar a donde soy invitado, agradezco al Reino de Arabia Saudita por su recibimiento. Y esto va a ser, digamos, solamente una señal de lo que se va a poder repetir en los siguientes, o viajes internacionales o desarrollo de, por ejemplo, de diferentes proyectos de la misma fuerza pública que sigue teniendo convenios internacionales y que posiblemente vaya a haber una doble o triple verificación teniendo en cuenta esta inclusión del gobierno de Estados Unidos. Usted el chicharrón, lo contaba Ricardo Espina esta mañana, en cosas tan sencillas como pagarle el salario, y es que no hay una cuenta donde se le pueda pagar el salario al presidente. Lo mismo decía el ministro del Interior, Armando Benedetti, es que le bloquearon las tarjetas y que están viendo a ver cómo va a recibir el sueldo. Exactamente, incluso el Banco Agrario, que es colombiano y que es del gobierno, pues no puede hacerlo porque también está vinculado a esa red internacional y por lo tanto estaría expuesto a más sanciones de si llega a ser, por ejemplo, no sé, a recibir el sueldo al presidente Gustavo Petro, al ministro del Interior Armando Benedetti. Entonces esto posiblemente se va a convertir en un problema o alguna tarea que deben revisar, por ejemplo, en este caso la Fuerza Aérea, para el regreso del presidente, asegurar el combustible o los próximos viajes internacionales. Pues esa era la historia que le traía, ya la confirmación del presidente Gustavo Petro, que efectivamente hubo problemas para que el avión presidencial hiciera una escala técnica para poder seguir su camino hacia Medio Oriente. Está en Arabia Saudita, va a seguir hacia Qatar y luego va a ir también a Egipto para regresar a Colombia. El presidente más viajero que hemos tenido. Más de 70 viajes.